Hola y bienvenidos otra vez a Viajando con Piojos. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre Lilliput y otras aventuras y tenemos como invitados especiales el día de hoy a Jonathan Swift, Hola Berta, el soy feliz de autor. verte. Hola, hola. A Gulliver de Lilliput. Hola Berta, estoy muy feliz de estar aquí en tu programa y de platicar con mi creador y con nosotros Gullivers. Hola, hola. Gulliver de Brodinac. Hola, mucho gusto. Hola, hola. Gulliver de Laputa. Hola Berta, muy buenas noches. Agradezco estar aquí. Hola, hola, bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, Gulliver de Hoenn. Muchas gracias por invitarme, Berta. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy encantada de tenerlos a todos aquí. Excelente. Bueno, empecemos un poquito con el programa. Empecemos. Bueno, aunque siempre se ha asociado la obra de Gulliver, los viajes de Gulliver, con la literatura infantil, también esta obra tiene escondido un mensaje frívolo de su autor, Jonathan aquí, nuestro invitado. Es una narración imaginativa, ingeniosa y sencilla de leer. Está totalmente justificada la atracción de los más pequeños. Pero cuéntanos un poquito más, Jonathan. ¿Cómo describirías tu obra? Verás, Berta, mi obra fue escrita bajo una apariencia fantástica e inocente. Constituyó una denuncia a muchas costumbres de la época. La obra es una sátira, un ataque ácido contra la vanidad y la hipocresía de las cortes, los hombres de Estado y los partidos políticos del siglo XVIII. Entonces, ¿podríamos considerarla únicamente una crítica a la política? Pues no, más allá de buscar criticar a los políticos, mi obra esconde un conjunto de desgarradoras reflexiones acerca de la naturaleza humana, una burla a la sociedad inglesa de aquel tiempo y por extensión al género humano. Ok, ¿podrías profundizar un poquito más sobre en qué contexto escribiste la obra? Claro, Berta, cuando escribí Los viajes de Gulliver, Inglaterra era la nación más poderosa del mundo, con una gran flota de barcos que constantemente buscaban nuevas tierras para conquistar y controlar. Bueno, lo escuchamos primero aquí. A través de su obra, Jonathan nos demuestra la complejidad del hombre y cómo el poder tiene una capacidad inmensa de transformar las voluntades y principios de los mismos. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la isla de Lilliput. Gulliver, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Berta, estoy muy feliz como ya había dicho y feliz de hablar sobre mi viaje a Lilliput. Excelente, muy bien, Gulliver. Y antes de hablar un poquito de Lilliput, antes de meternos al tema, ¿puedes contarnos un poquito de ti? ¿Cómo llegaste a ser marinero? Pues verás Berta, durante mis estudios de medicina en la universidad también aprendí demasiadas cosas de la navegación y cuando terminé mis estudios empecé a trabajar como cirujano a bordo. Hey, suena súper interesante, pero ¿y cómo llegaste a Lilliput? ¿Cómo terminaste ahí? Bueno, en el año de 1699 zarpé con una tripulación grande y aunque al principio nuestro viaje se veía prosperador, ni la tripulación ni yo sabíamos lo que nos aguardaba. Pues el 15 de noviembre, en medio de un día con mucho viento, nuestro barco chocó contra una roca, lo que provocó que el barco se partiera, haciendo que algunos de mis hombres y yo tuviéramos que saltar un bote. Pero aunque remamos contra marea y viento, fuimos volcados. Bueno, al menos yo tuve que nadar hasta que llegué a una pequeña isla. Ok. Y entonces ahí fue cuando llegaste a Lilliput, supongo. Sí, así es. Y pues al día siguiente me encontraba recostado boca arriba, ¿no? Y quería moverme, pero no podía. Y dije, ¿qué rayos pasa? Y fue cuando me di cuenta que me encontraba amarrado de brazos y piernas en la tierra. Y de repente solo sentí como en mi pierna algo pequeño se movía. Y pensé que era un bicho o algo así, pero no lo era. Era como un pequeño hombrecillo que no medía más de 6 pulgadas, con sus acompañantes lanzándome flechitas pequeñas. ¿Flechitas? Y supongo que eso debió haber dolido. Sí, ya sé. Después, como pues, a cualquier ser humano, me dio hambre y sed, ¿no? Así que le solicité mediante señas, porque no me sabía su lengua. Y entonces, y yo pensé, les juro que yo pensé que no me iban a dar algo, pero al final sí me dieron comida y bebida. Y también otra cosa que fue súper raro es que justo después de cuando terminé de comer y beber, me quedé completamente dormido, o sea, quedé noqueado. Y mágicamente cuando desperté ya estaba en la capital Lilliput. O sea que estos hombrecitos te cargaron y te llevaron a la capital. ¿Cómo hicieron Sí, eso? no lo sé, la verdad te lo juro, no sé. Solo sé que al haber llegado a la capital, luego me llevaron con el emperador de Lilliput y el emperador me asignó una casa. Fue como estuve viviendo en Lilliput, tratando de aprender el idioma y de ganarme la confianza de los liliputienses. Y hablando de liliputenses, ya que viviste mucho tiempo ahí, ¿cómo los describirías?
Son personas muy rígidas, son muy apegadas a sus leyes y a sus reglas. De hecho, cuando yo llegué, el emperador me dictó algunas reglas para que yo a cambio pudiera tener comida, bebida y techo y todos pudiéramos vivir como de cierta forma en paz. ¿Algo así como una tregua? Sí, se podría decir que sí, fue más como una tregua. Ya veo. Y entonces podríamos decir que hasta ahí todo bien. Sí, eso creía yo. También hasta que Lilliput recibió una amenaza de invasión de la isla vecina llamada Blefuscu, y así que obviamente yo tuve que evitarla. Y entonces, ¿y lo lograste? ¿Pudiste hacerlo? Sí, claro que lo logré. El emperador de hecho me nombró el Nardak. No sé si fue bueno o malo. Y entonces todo bien, todo correcto, ¿no? Pues sí, eso creí yo hasta que fui acusado de traición a Lilliput por no haber querido destruir Blefuscu. Y por otra cosa que estuvo en mi control. Me oriné en el palacio, pero lo hice para apagar el fuego, lo hice por el bien de Lilliput, no fue porque como que yo quisiera hacerlo, lo dije, porque no había nada de agua y lo que me traen eran unas mini cubetas de esto y yo necesitaba apagar rápido el fuego. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de orinarme. Vaya incendio que debió haber sido si tendrías que haberte orinado para apagarlo. Sí. ¿Y cómo inició ese conflicto entre las dos islas? Fue algo súper absurdo, solo fue por un huevo. Dime, ¿qué es más absurdo que pelearse por un huevo? Toda esta guerra entre las dos islas por un huevo y su manera de abrirlo. ¿En serio? ¿Y qué pasó después? Tuve que ir a Blefuscu, donde fui bien recibido, por cierto. Y después de haber pasado tanto tiempo en Lilliput, como el que ya habías tenido ahí, ¿qué nos puedes decir de su cultura? Era muy única, la manera de escribir es muy particular, pues escriben oblicuamente, entierran a sus muertos con la cabeza para abajo, porque como que tienen la idea de que dentro de 11.000 lunas todos se van a levantar otra vez. Y como ya he dicho, lo de las reglas es muy, muy importante. Muy bien, pues muchas gracias, Gulliver. Suena bastante interesante esta isla de Lilliput. Y ahora vamos a pasar un poquito a platicar con Jonathan al respecto de estos capítulos. Lilliput y Blefuscu, toda una travesía y pues de cierta manera una crítica al gobierno, quiero suponer. Jonathan, ¿cuál era el objetivo de escribir sobre Lilliput? Pero es verdad, el objetivo de esta primera parte era rebajar el orgullo humano al posicionar a Gulliver, proveniente de la nación más poderosa de ese entonces, como prisionero de criaturas de meramente 6 pulgadas. ¿Y eso quiere decir que el enorme tamaño de Gulliver representa algo específicamente? Correcto. El tamaño gigante de Gulliver en Lilliput es una metáfora de su superioridad sobre los liliputenses, representando así la creencia de la sociedad inglesa de su superioridad sobre todas las demás naciones. Completamente increíble. Y al escribir una sociedad así como la de Lilliput y su manera de elegir funcionarios, relatas las formas tontas de que lo hacen, realmente. Entonces, ¿y esto es como crítica directa a cómo los funcionarios en Inglaterra son elegidos? Así es. Más allá de eso, hago mención de la inquietante tendencia de los políticos dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener una buena posición en la corte, incluso humillándose a sí mismos. El peligro de la ambición se ilustra aquí. Tal parece que las costumbres liliputienses se escriben de tal manera que el lector se da cuenta de lo estúpidas y viciosas que se vuelven las costumbres inglesas y podríamos decir que de todo el mundo. Más sobre las aventuras de Gulliver en el siguiente segmento. Día difícil, ¿eh? Oh, yeah. El mío también. Me levanté a las 5 de la mañana y de ahí tuve que llevar a los niños a la escuela. De ahí, junta con el jefe. Y después todavía que la cena y las tareas y que se duerman antes a las 9 porque yo tengo que entregar la presentación mañana. Oh, you're my hero. How do you do all that? ¿Leche? Mucho más que leche. Es la nueva generación de leches que me da más nutrimentos y energía. Wow. La 100. ¿Te vas a poner así como todo fuertote? Vas a ver.